Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos, al escuchar estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan y lo verán. Fueron pues a donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Buenos días, Padre Esteban. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo han estado? He tenido un poco de frío con esta lluvia de ayer, pero espero que ya se termine pronto el invierno, ya haga calorcito, ¿verdad? Pues sí. Sí. El Evangelio de hoy, Padre, nos habla sobre los primeros discípulos de Jesús. Pero ya tengo dudas. ¿Me puede ayudar, por favor, Padre Esteban? Claro que sí. Como ya sabemos, Juan sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces, cuando lo ve pasar, les dice a los discípulos quién es, y ellos lo siguieron. ¿Por qué no dudaron y siguieron a Jesús a ciegas, Padre? Bueno, pues que Juan Bautista, y nosotros lo fuimos oyendo a lo largo del tiempo del Adviento, y lo decía, ¿no? Viene alguien que es más fuerte que yo. Viene alguien a quien no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Por lo tanto, podemos ver cómo Jesús, precisamente, más bien como Juan Bautista preparaba el camino. Ya toda la gente que lo escuchaba sabía que venía alguien más grande. Por eso cuando Juan Bautista ve a Jesús, dice: ese es el Cordero. 2 discípulos dicen: vamos, o sea, es el elegido. Claro. Vamos, lo estamos esperando, estamos ansiosos. Y de inmediato se lanzaron, ¿verdad? De inmediato se fueron para alcanzar a Jesús. O sea, no podían esperar más, tenían que estar ya en la presencia de Jesús. Y de inmediato se fueron, ¿verdad? De inmediato se pusieron en marcha, no esperaron nada. Por eso no dudaron, porque ellos ya, Juan Bautista ya les había preparado: ya viene, ya viene. Y cuando ya llegó, pues ellos 2 dijeron: ya de una vez, que vamos a estar esperando, vamos de una vez. Por eso de inmediato se va. Quise que cuando nosotros vamos recibiendo la llamada de Jesús, sí, y se hace presente, pues uno lo sigue. Uno está preparado para seguir a Jesús cuando uno ya tiene todo lo necesario para estar cerca de él, ¿verdad? Eso es lo importante. Sí. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Sí. Los niños del catecismo, sí, pues sus catequistas siempre están anunciándoles, ¿verdad?, que van a recibir la comunión, les están presentando a Jesús. Sí, las catequistas son como Juan Bautista. Pero la segunda parte, ¿a quién le toca? Pues a los niños, ¿verdad?, del catecismo, porque los catequistas se lo presentan, pero los niños son los que tienen que decir: pues yo me animo y voy con Jesús, yo me animo y sigo adelante. Ahí en ese momento 2 se animaron y lo siguieron. Hubo otros que todavía se quedaron ahí, que no quisieron. Hay unos que no quieren. Por lo tanto, la invitación está para todos. Los niños del catecismo, las catequistas hacen todo para que los niños se encuentren con Jesús. Pero ¿quién tiene que dar el paso? Los niños. Los papás, ¿verdad? Son los que tienen que dar el paso para seguir adelante. Juan Bautista invita, Juan Bautista señala, pero la última parte, ¿a quién le toca? A uno. Sí. Por lo tanto, el día de hoy tendremos que pensar si yo me animo a seguir a Jesús, si quiero estar cerca de Jesús, o me quedo aquí parado, ¿verdad? Y no quiero seguir. No, Padre Esteban, todos debemos de seguir a Jesús, nada de que, no, pues de aquí lo veo desde lejos. No. Hay que acercarnos a Él. Él se acercó a nosotros viniendo a este mundo, ¿verdad? Así Él se hizo hombre para acercarse, exactamente. Tengo otra duda, Padre. Luego, los discípulos lo llaman Rabí, y escuché que significa maestro. ¿Pero por qué le dicen así, Padre? Porque la palabra rabí, efectivamente, como lo llamamos, quiere decir maestro. Quiere decir pero no a cualquiera le decían rabí. Eso. Se lo decían a alguien que reconocían que era
verdaderamente alguien importante. No cualquiera era maestro. Maestro era alguien que realmente decía sus palabras, su modo de ser, su modo de actuar, da un ejemplo de vida. Entonces se ganaba ese título. Pero además hay algo muy importante, le llaman maestro. Sí. Pero en aquel tiempo, cuando yo reconocí a alguien como maestro, significaba que yo quería ser su discípulo. Y es muy diferente ser discípulo a ser alumno, no es lo mismo. Alumno es el que va a la escuela, está un rato con el maestro, le enseña cosas y se regresa a su casa. Sí. En cambio, el discípulo es el que va con el maestro y se queda a vivir con el maestro, para ver cómo piensa, para ver cómo vive. No solamente, o sea, un discípulo no solamente es el que aprende cosas de memoria, un discípulo es el que va viviendo, el que está cerca del maestro todos los días, porque va a aprender no solo de lo que le enseñe. Un discípulo es el que aprende cómo vive su maestro, cómo actúa su maestro, cómo se relaciona su maestro. Empezar a vivir con él para parecerse al maestro. Un alumno no, un alumno va a la escuela, escucha, aprende cosas y ya. Pero lo que haga el maestro, pues no sabemos qué haga, ¿no? Un alumno no sabe qué hace su maestro, cómo vive, con quién vive, no sabe nada. Un discípulo vivía con su maestro, porque quería parecerse a su maestro, no solo en sus conocimientos, sino en su modo de vivir. Por esa razón, ¿verdad? Dice que los discípulos lo siguieron y se quedaron a vivir con él. Se quedaron con él ese día ya. Sí, ese día. Porque querían estar con Jesús, querían ver cómo era Jesús, qué había en su corazón, qué había en su interior, cómo pensaba, qué proyectos tenía, cómo se relacionaba, porque eso es ser discípulo. Y todos somos llamados a ser discípulos de Jesús, no alumnos. Alumno es el que dice, pues yo ya me aprendí una oración, yo ya me aprendí esto. No, Jesús no quiere que seamos alumnos, quiere que seamos discípulos, que vivamos siempre con Él, que en todo momento estemos unidos con Él, que en todo momento nos dejemos transformar por Él. Él quiere ser nuestro maestro y nosotros debemos de ser sus discípulos, vivir siempre con Él. No es de que cuando vengo a misa estoy con Jesús, me salgo de misa, ya no estoy con Jesús. No, eso es ser alumno. Jesús no quiere alumnos, quiere discípulos. Yo me salgo de misa, pero sigo con Jesús. Estoy con mi familia y estoy con Jesús. Estoy haciendo estas actividades y estoy con Jesús, porque Jesús me ilumina siempre. Vivir siempre unidos con Jesús. Por lo tanto, es la invitación para conocer a Jesús y estar siempre en el corazón de Jesús. Qué fácil, Padre Esteban, ser discípulos. No necesitamos estar junto a Jesús físicamente, así como estamos usted y yo. Tenemos que estar junto a Jesús espiritualmente, en nuestras buenas obras y en nuestras buenas palabras y en nuestros buenos pensamientos. Así convivimos con Jesús a diario, ¿verdad, Padre? Así es, sí. Convivir siempre con Él. Siempre con Él. Después, el Evangelio nos dice que Simón y Andrés, que eran hermanos, son los que han encontrado al Mesías. ¿Por qué lo estaban buscando, Padre? ¿Y por qué lo llaman Mesías? Muy bien, entonces fíjate, aquí hay una cosa muy importante. Sí. Primero se encontraron con Jesús. Sí. Uno de los que se encontró con Jesús es Andrés. Sí. Y fue corriendo con su hermano Pedro a decirle, ya encontramos al Mesías. Y aquí tenemos dos enseñanzas muy importantes. Uno, que Andrés descubrió que Jesús era el Mesías. La palabra Mesías quiere decir ungido. Ungido pues quiere decir alguien lleno de aceite, ¿no? Alguien que está lleno de aceite. Por lo tanto, en aquel tiempo el aceite era símbolo del Espíritu Santo. Entonces, ungido significa lleno del Espíritu. Pero además, el Mesías era el elegido porque se había prometido desde hace muchos siglos antes que iba a venir un Salvador. Y ese Salvador iba a ser el Mesías. Por lo tanto, cuando va y le dice, encontramos al Mesías, encontramos sí alguien lleno del Espíritu, pero sobre todo encontramos al que había sido prometido. El Salvador ya llegó, por eso iba muy contento, iba muy emocionado. Pero eso nos ayuda a ver todavía otra cosa más, porque fue con Pedro y llevó a Pedro frente a Jesús, porque Pedro no había ido. Pedro fue gracias a que Andrés lo llevó. Y todos sabemos hoy día pues que Pedro es un gran personaje, ¿verdad? Es un personaje importante. Pero si nos damos cuenta en el Evangelio, ¿por qué pudo Pedro conocer a Jesús? Porque lo llevó su hermano Andrés. Y eso es muy bonito, porque quiere decir que entonces Pedro hoy es un gran personaje, pero es un gran personaje, ¿por qué? Porque su hermano lo llevó. Su hermano no se quedó diciendo, yo voy a quedarme con Jesús, que Pedro ni se entere. No, al contrario, lo llevó para que lo conociera. Y Pedro se convirtió en alguien grande, se convirtió en alguien importante. Quiere decir que también cuando nosotros acercamos a los demás a Jesús, pues puede ser que estemos acercando a alguien importante, alguien que sea grande, alguien que sea fuerte. A lo mejor uno dirá, no, ni en cuenta. No, todos. Si tú acercas a alguien a Jesús,
con el paso del tiempo puede ser alguien como Pedro, Sí, alguien importante. alguien importante. Andrés no se quedó diciendo es para mí Jesús, no, Ay, hay que no. llevar a los demás. No. Y lo importante, llevó a alguien y Pedro fue un gran personaje en la historia. Así Y es. también yo puedo acercar a muchos a Jesús y hacer que muchos sean grandes personajes de la historia porque yo los acerqué, porque yo les hablé de Jesús. Y entonces quiere decir que también nosotros tenemos que hablarle a Jesús, de Jesús a los demás. A todos, Porque sí. Jesús siempre, ¿verdad? Es importante anunciarlo a los demás, acercarlos a Jesús, acercarlos a que sean amorosos, acercarlos a que sean responsables, acercarlos a que sean amables, acercarlos a Jesús para que su vida se vaya transformando. Padre Esteban, no seamos egoístas, hay que ser compartidos como fue Andrés. Jesús vino para todos, no para algunos cuantos. Entonces hay que compartirlo y hay que predicar con el ejemplo. Solo así enseñamos a los demás a ser como Jesús. Exactamente, solo así seremos como Jesús. Cuando nos acercamos a Él y cuando ayudamos a que otros lo conozcan. Lo conozcan, si no, yo voy a hacer eso en casa primero y después en mi trabajo y en cualquier lugar. Voy a compartir a Jesús para que todos lo conozcan. Exactamente. Sí, Padre. Al final del Evangelio, cuando Jesús dice, tú te llamarás Kefas, que es Pedro, y cuyo significado es roca. Pero, ¿por qué se lo dice? ¿Porque tiene el corazón duro? ¿Porque no cree de todo en Jesús? ¿Porque tenía muchas dudas? Entonces le pone a Simón, se llamaba Simón, le Sí. puso el nombre de Pedro, y Pedro es un nombre, ¿verdad? Hay Sí. gente que se llama Pedro, pero en aquel tiempo nadie se llamaba Pedro, porque Pedro significa, como lo oímos bien en el Evangelio, roca, piedra, ¿verdad? Duro. Eso es un apodo que Jesús le pone, y que nos recuerda precisamente, pues sí, la dureza, no del corazón, de la cabeza, porque Pedro, pues sí, será un gran personaje, pero no fue un personaje grande de un día para otro, ¿verdad? Tuvo sus dificultades, tuvo sus errores, tuvo sus arranques. ¿Y eso qué significa? Que era duro de cabeza, que a veces no entendía lo que Jesús decía. Jesús decía algo y Pedro entendía otra cosa. O Jesús decía una cosa y Pedro quería hacer lo contrario. Era duro de cabeza, era duro de cabeza. Y esto es importante porque esto nos invita a reflexionar que todos somos a veces como Pedro. A veces nos cuesta trabajo, no significa que todos seamos muy buenos a la primera, no. A veces nos cuesta trabajo, a veces es difícil, somos duros de cabeza. A veces Jesús nos pide que ayudemos y nos gana la envidia, somos duros. Y decimos, ¿y por qué voy a ayudar? No, es que Jesús me dijo que perdone. ¿Y por qué voy a perdonar a esta persona? A veces somos duros. Quiere decir que entonces Jesús le llama a Pedro, en el fondo, porque sabe que este hombre pues es un poco duro de cabeza, ¿verdad? Sí. Es un poco rejego, ¿verdad? Es así. Pero lo importante es que a pesar de que era duro de cabeza, no por eso dijo, no, aquí no queremos a Pedro, fuera. No, al contrario, vente conmigo. Y se convirtió en un gran hombre, porque con el paso del tiempo, aunque era duro de cabeza, se dejó transformar por Dios. Quiere decir que a veces también nosotros pues somos duros de cabeza, todos a veces, ¿verdad? Porque a veces no queremos entender lo que Jesús nos dice, porque a veces nos da pereza hacer lo que Jesús dice, pero poco a poco aceptarlo. Y si yo sigo cerca de Jesús, lo que decíamos al principio, soy su discípulo, siempre vivo cerca de Jesús, aunque sea duro de cabeza, seguiré aprendiendo de Él y me iré transformando. Y entonces esto nos invita a que aunque a veces seamos duros de cabeza, aunque a veces digamos, es que a veces no entiendo, es que a veces no comprendo, es que a veces soy terco, no significa que tengo que alejarme de Jesús. No. Todos tenemos que estar cerca de Jesús. Y entonces, por ejemplo, habrá algunos niños que a veces, ¿verdad?, son de cabeza dura, ¿verdad? Porque no quieren ayudar, de repente se ponen rebeldes, de repente hacen berrinches, y uno dirá, no, esos niños ya no son discípulos de Jesús. No, sí pueden ser discípulos. Lo importante es decir, Señor, ayúdame a quitarme esta dureza, ¿verdad? Porque a veces sí me gusta hacer berrinches y patalear. Ayúdame a quitarme esta dureza, porque a veces soy caprichudo, quiero que me compren todo, ¿verdad? Ayúdame a quitarme esta dureza, ¿verdad?, de cabeza, porque a veces soy flojo. Pero lo importante es, Señor, ayúdame, como Pedro. Y con el paso del tiempo Pedro se transformó. Todos podemos ser mejores. Nadie puede decir, yo como soy así, ya no tengo remedio, no. Todos tenemos remedio. Porque si todos estamos con Jesús, Jesús sana nuestro corazón y nos hace mejores. Ahora entiendo, Padre Esteban. Hay que dejar la dureza a un lado y hay que aceptar a Jesús. Yo sé que puede ser difícil porque
A veces tenemos muchos problemas o muchas situaciones duras o muchas tristezas, pero junto a Él, junto a Jesús, transformamos nuestro corazón, ¿cierto, Padre? Así es, junto a Jesús siempre transformaremos nuestra vida, siempre, con el paso del tiempo, si dejamos que Él entre Sí. y nos vaya sanando. Oh, y entonces vamos a ir cambiando y esos cambios van a ser siempre para bien, siempre para el bien de uno mismo, el de nuestra familia y el de nuestra comunidad, porque si cambiamos nosotros y somos ejemplo, los demás pueden seguir el ejemplo. ¿Y qué más que dar el ejemplo de Jesús, verdad, Padre? Es lo mejor porque estamos dando un ejemplo de amor, de paciencia, de caridad. Oh, ya oyeron, yo voy a ser ejemplo de Jesús. Voy a dejar que Jesús transforme mi corazón duro de vikingo para que sea blandito como el de Jesús. Ay, muchas gracias, Padre, por ayudarme con estas mis dudas. Este vikingo de cabeza dura que a veces no entiende todo lo que dice el Evangelio. Pero gracias por explicarme. Claro que sí. Pórtense bien todos, hagan sus oraciones. Agradezco que nos sigan mirando por YouTube y por Facebook. Y suscríbanse a nuestro canal que se llama, ¿cómo, Padre? Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Muy bien, suscríbanse, denle like o me gusta o dedito arriba. Los veo el próximo domingo a todos, los quiero mucho. Adiós. Adiós, hasta luego.